buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de informática para dummies. En el día de hoy estamos con un tecnólogo de escena llamado Nico. Bueno, Nicolás, pero le vamos a decir Nico. ¿Cómo más, Buena, Nico? ¿Cómo estás? buena muchachos, por aquí todo bien. Listo, perfecto. Y el día de hoy les vamos a explicar los componentes de un computador. No lo vamos a explicar físicamente porque ponerlos es bastante complicado y conseguirse un computador y un montón de procesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a mostrar todo dentro de un juego donde literalmente vamos a ver todo a lujo de detalles. Que de hecho, si vieron el primer podcast, el episodio uno, Nico nos comentó que empezó con un juego. Y de hecho, fue este mismo juego. Así que si a alguien le gusta el juego, aquí en los comentarios, en la descripción, les va a estar dejando el nombre del juego. Así que Nico, contanos, ¿qué estamos viendo en este momento? ¿Qué es esa caja tan rara? Bueno, en este momento estamos viendo el tan famoso chasis, que el chasis es donde se colocan todos los componentes del computador, ¿cierto? Esta es la cajita que los protege y bueno, pues tiene muchos diseños distintos para gustos, colores y bueno, sí, eso. Básicamente, ¿qué es el chasis? La caja de afuera, lo que usted ve. La Lo, parte de la caja de lo afuera bonito, es el chasis. Ya está. Básicamente exactamente. hay chasis con vidrio, como puede ser el caso de Vidrio este. Hay templado, otros chasis que no tiene vidrio y que es solo metal, como por ejemplo los más viejitos eran así y demás. Es toda la caja de afuera. exactamente. Entonces bueno, aquí Listo, Nico. ya bueno, procederemos con lo siguiente. Listo, el chasis se puede retirar mediante unos tornillos que no hagan esto en casa, que dañen el computador. No lo hagan en casa. Bueno, entonces el chasis normalmente se compone pues acá arribita, hay un panel que es donde se colocan ventiladores y bueno, muchos otros chasis normalmente tienen los ventiladores aquí al frente. Este tiene un diseño un poquito más exótico, este es más como para decoración, que se vea bonito. Hay otros que sí, por ejemplo aquí traen unos tres ventiladores o traen dos ventiladores. Normalmente hay un vidrio templado acá, esto es como lo más común entre los chasis gamer. Y bueno, si el computador no es gamer, normalmente trae aquí un panel de metal, como el que está aquí atrás. Bueno, el Cabe chasis mencionar que normalmente para colocar pues, los componentes, aquí en esta parte de aquí frontal, aquí se colocaría pues como la placa madre, que ya iremos explicando pues cada componente. Aquí más o menos donde están estas cositas que de estos se pueden retirar, son así, unas piezas de la caja. Aquí se coloca normalmente la que es la tarjeta gráfica. Y por acá en la parte de atrás, en este espacio acá, normal siempre va la fuente de poder. Aquí se coloca creo que es en vertical, normalmente va horizontalmente, con el ventilador hacia aquí abajo, pero aquí pues por el diseño del chasis, que el ventilador, la rendija aquí está, entonces se coloca aquí de manera vertical. Listo, perfecto. Nico, te hago una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los ventiladores dentro del chasis? Bastante, pues depende un poco, porque por ejemplo si tenemos componentes que se calienten mucho, es muy importante que hayan ventiladores que estén constantemente entrando aire en el chasis. Si no hay un buen flujo de aire, el aire caliente se queda dentro del chasis y esto hace que pues se calienten mucho los componentes, ya que el aire es el que calienta, perdón, el aire es el que enfría el disipador y si el aire caliente se queda en el chasis, pues los componentes se tienden a calentar más. Y eso puede dañar a largo plazo los componentes de un computador. Listo, perfecto. Y ahora también quiero mencionar un término que Nico tocó hace un momento, que fue gamer. Vale, para los que no sepan qué es gamer, es básicamente un computador hecho para videojuegos, también para tareas pesadas. Es decir, un computador gamer por lo general tiene RGB, o como pues uno le podría decir comúnmente, Lucecitas. lucecita. De hecho, en este momento pueden estar viendo una imagen de una comparación entre algo gamer, es decir, un computador gamer y un computador de oficina. Listo, Nico, seguimos con el siguiente componente. Claro que sí. Ahora vayamos y toquemos la que podríamos decir que es la más importante de todos, que es la placa madre. Que sin la placa madre, si no hay una buena placa madre, los componentes no van a rendir bien. ¿Y esto por Cabe qué? mencionar que,
Cabe mencionar que la placa madre también la pueden encontrar como board, por su nombre en Es, inglés. se le puede decir board o placa madre. eh, es, pues digamos, muy importante porque si no hay una buena placa madre que, digamos, pueda transmitir buena energía al procesador, no tenga, pues no alcance buenas velocidades para las tarjetas, perdón, para las memorias RAM, o no tenga pues un buen zócalo para la, la tarjeta de video, los componentes no van a funcionar a su 100% y esto provoca que el computador funcione, digamos, 70%, el 60%, y puede incluso, digamos, bajones de luz, porque las placas madre, digamos, de gama más baja no tienen, digamos, ¿cómo es que llama? Creo que son condensadores, creo que son. No tienen buenos condensadores, puede dañar componentes. Listo, Nico, y mientras vas poniendo la board, voy a ir explicando un poquito en palabras sencillas lo que acabas de decir, ¿vale? Vale. Entonces, básicamente la board o placa madre, inclusive en español España, como pudieron ver ahí en el juego, se llama placa base. Esta nos ayuda para transmitir toda la información de los demás componentes. Quiere decir que si bien no es un componente que nos vaya a dar velocidad, sí es fundamental invertirle un buen dinero a una buena placa madre, board o placa base, le voy a decir board para mayor facilidad, sí es importante invertirle un buen dinero, ya que aquí se va a alojar todos los componentes que vayamos a utilizar. Por ejemplo, luego vamos a estar viendo el procesador, tarjetas gráficas, RAM, discos, inclusive ventiladores van a venir conectados aquí. Así que es muy importante saber que esta es la que nos permite mover la información de los componentes al computador. Exacto. Listo. Listo, Nico. Vamos con el siguiente componente. Para el siguiente instalaremos el famosísimo procesador, que podríamos decir que con con la placa madre es son los dos componentes más importantes, ¿cierto? O sea, tú puedes tener 8 gigas de RAM, 16, puedes tener una tarjeta gráfica medio medio, pero si no tienes un buen procesador, que bueno, para resumirles qué es el procesador, es el cerebro del computador. O sea, ustedes imaginan en un cuerpo humano, el cerebro del cuerpo humano, eso es lo que es el procesador. El procesador podemos decir que es el que le da las órdenes de qué hacer a todos los otros componentes. Entonces, digamos, por ejemplo, la tarjeta gráfica. ¿El procesador qué hace? Le manda unos datos, le manda a ti, le manda unos datos y por ejemplo le dice, bueno, usted proceseme esto. O la memoria RAM, bueno, usted guárdeme esto. La fuente de poder, bueno, mándele tanta energía a tal componente. Así, es el que maneja todo prácticamente. Listo. Y para decirlo muy rápidamente, el procesador procesa. Valga la redundancia, Pero el eso sí, procesador procesa. Procesa todo lo que está pasando y literalmente procesa cuánto llevará tal componente, cuánta energía, cuánta información, recibe la información y la transforma. Y de hecho tengo algo muy curioso, que miren por ejemplo lo que va a poner Nico encima del procesador. Ah, bueno, lo vamos a poner más tarde, ¿cierto? La pasta que... térmica, Nico. Ah, sí, la pasta térmica. Ahorita la ponemos. O listo, sí, ahorita les cuento la historia de lo que me pasó a mí cuando puse el procesador. Listo, sigamos, Nico. Claro que sí. Entonces, para explicarles un poquito más, este zócalo de acá que ven aquí, este de acá que es un cuadrito, normalmente, o sea, hay varias marcas, por ejemplo aquí estamos utilizando una marca que se llama AMD, siempre va a haber un cuadrito, que casi la parte de arriba de la mitad de la board, que es donde va conectado. Desde aquí no sé si se alcanza a ver muy bien, normalmente los procesadores tienen una pequeña guía que miran, aquí se ve un poquitico, pueden hacerle un poquito de zoom, que es como una flechita que indica. Y por aquí también está la guía, aquí no se alcanza a ver muy bien, no puedo hacer más zoom, pero siempre va a haber una flechita en un ladito. Ustedes lo colocan ahí encimita y aquí con la flechita van a estar alineados, el procesador debe entrar solito. Y bajan esta palanquita de acá y ya queda instalado aquí el procesador. Ya aquí pasaremos a la siguiente, que serían las memorias RAM, que para resumirles para qué se usan, que es la memoria RAM, es la memoria
temporal, podríamos decir temporal del computador. ¿Cómo así que temporal? Por ejemplo, ustedes abren una app cualquiera. Por ejemplo, aquí el PC Building Simulator que yo tengo abierto. Él siempre va a estar alojado en el famoso, o sea, va a estar guardado en el disco duro. Pero cuando se está corriendo, este le manda, digamos que nosotros lo abrimos, este le manda ciertos archivos al procesador, ¿cierto? Cuando lo abrimos del disco duro al procesador, hay como un intercambio de archivos, los manda al procesador. Pero el procesador no tiene la suficiente capacidad de almacenar todo eso. Para eso existe la memoria RAM, para guardar los datos que digamos el procesador necesita, ir moviendo, ir actualizando, ir leyendo, ir procesando, pero como no los puede tener todos, estos los aloja en la memoria RAM. Entonces, digamos, manda unos datos, no los puede tener todos, los manda a la memoria RAM, los guarda ahí. Bueno, usted queda ahí. Bueno, ahora yo proceso esto, pero otra vez lo necesita usted. Entonces va a la memoria RAM, coge ese archivo, el dato que necesite, lo vuelve a traer, lo procesa y lo manda. En resumidas cuentas, eso es toda la función de la memoria RAM. Palabras mucho, mucho más sencillas, es decir, usted está viendo Google, ¿sí o no? Está viendo YouTube, nos está viendo en este preciso momento. La RAM de lo que se ocupa también en muchas ocasiones es de los procesos en segundo plano, es decir, lo que usted no está viendo en este momento. Por ejemplo, cuando usted pone una pestaña, supongamos que Spotify, y usted pone su propia guaracha ahí, está súper feliz, súper enfiestado, pum, pum, y le escribió la novia al WhatsApp. Entonces usted minimiza la pestaña y se va a la pestaña de la novia, pero la guaracha sigue sonando, ¿verdad? Entonces, ¿qué componente es el que principalmente está poniendo el esfuerzo para procesar eso? La RAM. Y de hecho, hay algo muy curioso con la RAM, y es que y es que la RAM sí tiene unos valores preestablecidos que son buenos o malos. Por ejemplo, con el procesador es la marca, generación, un poco de cosas que usted tiene que estudiar. Por ejemplo, para la parte de la tarjeta gráfica también, igualmente, con marcas, un poco de cosas muy complejas. Sin embargo, con la RAM es algo mucho más sencillo. Por ejemplo, 2 actualmente le va a servir para muy poco. 4 está bien, le sirve para hacer tareas ligeras, no tan pesadas. 8 ya empieza a ser bueno. 16 le sirve mucho. Y ya por encima de 16 gigas de RAM ya empieza a ser una brutalidad. Exacto. Y bueno, esta memoria RAM depende también un poco del uso que tú lo vayas a dar. Por ejemplo, para jugar actualmente lo que más se recomienda son 16 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque digamos que ya hay como un estándar, no, bueno, no estándar, sino normalmente los juegos tienden a consumir entre 8, unos 5 a 12, 13 gigas de memoria RAM, que es como lo máximo. Ya más de 10 gigas es como un juego súper pesado como Fortnite y el Warzone, ¿cierto? Para edición de video se recomienda mucho 32 gigas de memoria RAM. O por ejemplo ya para tareas mucho más pesadas como animación 3D, modelaje, por ejemplo el Blender, se les recomiendan más entre 32 si vas a hacer cosas muy sencillas, o ya 64 gigas de memoria RAM, que eso sí ya como dice mi queridísimo amigo, es una brutalidad. Listo, seguimos con el próximo componente, Nico. Bueno, aquí ya pasaremos eh, por una de las cositas más importantes también, que es la refrigeración del procesador. Y aquí ya tocamos el tema de la pasta térmica. ¿Qué es la pasta térmica? La pasta Lo que no me térmica, echaron. lo que no le echaron a este man, es lo que interconecta el disipador, que ya les explico qué es el disipador, y el procesador. Técnicamente lo que hace esto es, como el procesador se calienta tanto, ayuda a pasar todo este calor al disipador. Y bueno, ¿qué es el disipador? Es, podríamos decir, en pocas palabras, el que refrigera este procesador. También, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Como vemos aquí, esta memoria RAM tiene este cartucho negrito. Que este cartucho negrito también es, podríamos decir que es un disipador, que les ayuda a controlar las temperaturas a la memoria RAM, porque la memoria RAM también se calienta. O por ejemplo, este panelcito aquí de la board, que aquí va algo que es un SSD, que ya les explico qué es el SSD.
Técnicamente esta cosita también funciona como disipador para que no se caliente. O por ejemplo por acá el del procesador, que ya vamos a buscar uno. Voy a buscar uno que es un poquitico pues más potente, que es una líquida, que también ayuda, que estas líquidas son muy buenas, refrigeran muy bien, que son pues para que el procesador no se caliente, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, que algo que yo he visto mucho es que las personas subestiman demasiado la refrigeración de un computador. Y Ujú. también en muchas ocasiones es por el desconocimiento. Por ejemplo, a mí me pasó. El procesador normalmente está a 40 grados. Y es más, en tareas pesadas puede llegar a ascender hasta 85 grados sin dañarse. Es decir, que asciende normal y con buena refrigeración. El procesador es de las partes que más se calienta y aparte también de La, las que más dinero valen. la que más se Entonces, calienta. ponerle una buena refrigeración no solamente garantiza un mejor rendimiento, sino también una mejor salud a largo plazo y que no se le dañe. Exactamente. Porque, a ver, un procesador, por ejemplo, puede llegar a 85 grados, sí, pero esto lo va dañando Dañan. poco a poco. Entonces, si tú no tienes una buena refrigeración, o sea, digamos tú te dedicas a hacer tareas muy pesadas que estresen el procesador y lo lleven hasta los 80 grados, tenerlo a esas temperaturas, que normalmente ya temperaturas, podríamos decir, peligrosas son más de 80, mantenerlo así constantemente lo va deteriorando poquito a poquito. Entonces un procesador que normalmente dura 8 9 años, se puede reducir por ahí a 7 6 años. Y nosotros no queremos que se dañe tan rápido. Por eso es mejor hacerle una buena inversión y colocarle una buena refrigeración. Hay varios tipos de refrigeración. Están como las que aparecen por acá, que son estas de aire. Estas de acá son como unas torrecitas. Que esto es una un- esto está hecho en aluminio, aluminio y cobre. El cobre va directamente tocando el procesador. Bueno, aquí no lo puedo colocar. Y esto va, la temperatura va subiendo por acá por el aluminio y el disipador, el ventilador lo que hace es disipar todo este calor. Las líquidas tienen esta parte de acá es una bomba que, valga la redundancia, va bombeando todo el agua por acá. Esto de acá que vemos es un radiador, sí, literalmente es un radiador de carro, pero más pequeño, que los ventiladores van pasando el aire por acá, el agua, el líquido va pasando por acá, por aquí adentro interno del radiador y bueno, lo va enfriando el aire. El aire pasa por acá, perdón, es el aire. El agua va pasando por acá por los tubos, pasa por acá por el procesador y se va llevando todo el calor hacia adentro. Es como un flujo. Listo, vamos por el componente. Bueno, para el siguiente componente, vamos por lo que a muchos les gusta, que es la tarjeta gráfica. Que sin una buena tarjeta gráfica no hay muchos FPS en un juego. Para eso utilizaremos una de una marca que me gusta mucho, que es Nvidia. Vamos con una bien potente, que es una RTX 3080. Que bueno, que es una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica es literalmente como dice, la que da el video al computador. ¿Cómo trabaja una tarjeta gráfica? Una tarjeta gráfica, el procesador lo que hace es mandar los datos a, digamos que, no, voy a poner un ejemplo sencillo. Abrimos un juego, ¿cierto? Entonces del almacenamiento van unos datos al procesador. Pero como el procesador no puede con todo, no puede con todo a la vez, estresa muy fácil, necesita a alguien que le ayude a procesar estas imágenes, las que conocemos como frames o FPS, ¿cierto? Entonces tengamos las de imagen para que ustedes las entiendan bien. Necesita alguien que procese las imágenes. Para eso está la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica la podríamos definir como un segundo procesador, pero dedicada solamente a producir las imágenes. La, la tarjeta gráfica también tiene una memoria interna, que no se le conoce como RAM, como la que tenemos aquí, las memorias RAM,
sino que se le conoce como algo llamado como VRAM. Entre más VRAM tenga una tarjeta gráfica, más capacidad pues de datos y de pronto de incluso de FPS puede producir esta tarjeta gráfica, ¿cierto? Más imágenes. Entonces, técnicamente así es, esto es lo que hace una tarjeta gráfica, producir el video, las imágenes de un computador. Listo. Siguiente componente. Vamos con el siguiente, que es la fuente de poder, que bueno, sin fuente de poder el computador no va a prender, ¿cierto? Si no hay energía el computador no prende. Y bueno, sí, la fuente de alimentación es la encargada de coger la energía, procesarla de cómo lleva, porque los componentes, si recibieran la energía directamente de un toma corriente, se dañan. Entonces, para eso existe la fuente de poder. La fuente de poder lo que hace es coger la energía que llega de un toma corriente, transformarla, reducirla un poco y mandar lo necesario a los componentes del computador, ¿cierto? Entonces, como digamos nosotros abrimos un juego, los componentes van a necesitar pues procesar mucho más datos y para ello pues necesitan mucha más energía. Entonces, el procesador lo que hace es decirle a la fuente de poder, hey, necesito más energía. Entonces lo que hace la fuente de poder, procesa esta energía que va llegando del toma y dependiendo de las tareas, las cosas que se van haciendo, va mandando o más energía o más poquita energía. Y hasta también es súper importante verificar que tenga, creo que se llama, espera, te voy a ver la mía, una verificación Plus Gold, Certificas, ¿cierto? Es una certificación. verificación, Nico. Sí, existen Dicen, varias certificaciones, dependiendo más o menos de la gama de la fuente. Por ejemplo, se empiezan con las, creo que es plata, algo así, no me acuerdo cómo es en inglés. Siguen las bronce, las gold, siguen creo que son las platinum, después están las titanium. Así son varias certificaciones, van en un orden. súper importante verificar que tenga una de estas certificaciones e investigar muy bien, ya que si, por ejemplo, usted la tiene conectada directamente a la luz, como es mi caso, si llega a caer un rayo o hay un bajón de energía, esta certificación va a asegurar que primero que nada no se dañen sus componentes de una manera tan directa y además de eso le va a garantizar que no se le vaya a explotar ahí cuando esté haciendo tareas muy pesadas, porque eso antes pasaba, ya es muy poco común, pero de que podía pasar, podía pasar. Es Sí, decir, es bueno buscarle una buena verificación o certificación para poder saber que lo que usted tiene no le va a hacer daño al computador. exactamente. Porque por ejemplo si cae un rayo, es muy fácil pues que haya un bajón de luz si cae cerca de tu casa. Y en un bajón de luz de eso, porque la energía cuando hay un bajón de luz llega mucho más potente, estos bajones de luz pueden dañar muy fácilmente eh, la computadora, los componentes electrónicos. Entonces, entre mejor sea la fuente, más capacidad va a tener para aguantar estos bajones de luz, las subidas de energía así tan de repentes, y va a haber mucha más salud pues, de los componentes de tu computador. Bueno, aquí vamos a pasar ya al almacenamiento. Ustedes vieron ahí tuve que quitar la tarjeta gráfica. Eh, en cuanto a los almacenamientos, actualmente existen tres tipos de almacenamiento. Están los más antiguos de todos, que son los que conocemos como discos duros. No todos los almacenamientos se llaman discos duros, ¿cierto? Los discos duros, o también se les conoce como discos mecánicos, son los más viejitos de todos. Bueno, no sé si son los más viejos, pero sí son actualmente los más como viejitos, no obsoletos, se siguen usando mucho, pero sí más viejitos. Y estos normalmente se usan ya es más como simplemente para guardar datos, guardar imágenes, videos, cosas que sean muy pesadas, porque ya en este momento existen discos de, para que ustedes lo entiendan, de 1000 gigas, 2000 gigas, 5000 gigabytes, ¿cierto? Que son como se envían normalmente.
Un giga, o sea, ustedes me imagino que escuchan terabytes también. Un terabyte equivale a 1000 gigas, ¿cierto? Es como la métrica en cuanto a almacenamiento. Entonces, por ejemplo, estos de aquí que ustedes ven acá son los discos duros. De hecho, aquí está, tipo disco duro. También están los SSD, que bueno, estos son otros. Son estos, son unos cuadritos un poquito más chiquitos, que estos sí son un poquito más rápido. ¿Cómo así que más rápido? Cada disco, sea disco duro, sea discos, sea SSD, tiene cierta, digamos, velocidad para transferir los datos. Entonces, digamos que un disco duro, cuando le va a mandar cierta información al procesador, tiene una velocidad. Bueno, entonces digamos que transmite eh, 10 megabytes por segundo, ¿cierto? Ciertas 10 megabytes por segundo. Un SSD, por ejemplo este una carita, este tiene por ejemplo una velocidad de 540 megabytes, que ya es mucho más, bastante, ¿cierto? Ya el siguiente, por ejemplo, el siguiente tipo, que estos son un poquito más modernos, tal vez no todo el mundo los haya escuchado, son los M.2. Estos M.2 son incluso más chiquitos que estos, van conectados directamente a la placa madre. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Estos tienen mucha más velocidad para transferir los datos. Entonces miren por ejemplo el salto que hay de acá. 540 megabytes a 3200. Recuerden, esta es la velocidad con la que se transfieren los datos al procesador. El procesador, pues entre más datos pueda recibir por segundo, más puede procesar y pues por ende pues el computador es mucho más rápido, por ejemplo abriendo aplicaciones. Incluso esto puede ayudar a aumentar los FPS en los juegos, no mucho, pero sí les puede ayudar. Y bueno, el computador, por ejemplo, también a la hora de encender va a ser mucho más rápido. A este ensamble le voy a colocar uno de estos, es M.2, que son como de los más rápidos actualmente. Básicamente, su computador está yendo demasiado, demasiado lento a la hora de prender y demás. Consideren cambiarle el disco, que en muchas ocasiones este de aquí es el problema. El Y mayor también cuando problema. le cambian el disco se le pierden absolutamente todos los datos. Exactamente. Y nos queda faltando alguna componente, Nico. No, ya lo único que falta sería instalarle el sistema operativo para poderlo prender. Entonces, sí, ustedes cuando compran un computador, por ejemplo así por piezas como yo lo estoy armando acá, este no va a traer Windows instalado. Ustedes compran un disco, este no trae nada, viene totalmente vacío. Toca hacer la instalación. Para hacer la instalación existen pues varias formas. La más usada actualmente es con una USB, que pues ya eso les tocaría en otro computador aparte instalarle algo que se conoce como ISO, que esto técnicamente lo que hace es como instalar un pequeño programita en tu USB, que cuando tú lo prendes y le dices al computador, hey, entra, pero no entres al disco, entra a esta memoria, se abre un pequeño programita con el que se instala, con lo que tú puedes instalar el sistema operativo. Esto lo hace aquí en el juego, se hace automáticamente, pero ya en la vida real toca manualmente hacerlo. Entonces aquí ya encendemos el ensamble y entra ya aquí el sistema operativo. Esos serían ya todos los componentes que tiene un computador. Aquí, Hola, hola, hola. ¿qué pasó? Ya, ahí estoy. Listo, eso es todo. Eso es todo. Listo. No, sí. Despidamos, despídase, despídase. Bueno muchachos, esto sería ya todo el ensamble pues todos los componentes que tiene un computador. Ya si quieren tocar más a profundidad, pueden pues empezar a investigar por ejemplo las gamas, porque por ejemplo de boards, tarjetas madre, existen ciertas gamas, porque van por ejemplo desde de la serie A, después sigue la serie B,
Después sigue la serie X, que esto pues sería para AMD o por ejemplo para Intel también existen otras tarjetas gráficas. Existen varias marcas, por ejemplo estas que utilicé de RTX, tienen por ejemplo la serie 1000, la serie 2000, la 3000, actualmente vamos en la 5000. En memoria RAM también existen pues por ejemplo varias marcas, varias gamas, que ya pues si ustedes quieren pueden empezar a investigar todo esto más a profundidad. Y bueno, esto sería todo muchachos. Espero que les haya gustado pues la explicación y que hayan entendido varias cositas. Y bueno, Ah, aquí listo, corte, corte. Corten, corten.